Hola a todos y muy bienvenidos a una nueva entrega de ArtPop Cinema. En esta oportunidad nos referiremos a una de las sagas cinematográficas más exitosas de todos los tiempos y que el año 2021, año en curso, cumple 20 años desde la entrega de su primera entrega, que es en buenas cuentas la película El Señor de los Anillos, trilogía cinematográfica saga, que es la adaptación que hizo el director australiano, neozelandés en realidad, Peter Jackson, sobre las aventuras de la Tierra Media. Esta película la comprende tres entregas, como señalábamos. En primer lugar tenemos El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, estrenada el año 2021, la que en estricto rigor cumple los 20 años, las 2 décadas, desde su estreno en cine. Luego el 2002 vino la segunda parte, que es Las Dos Torres, y el 2003 la consagración final y definitiva con El Retorno del Rey. Hay que mencionar que cada una de estas novelas están inspiradas en los 3 tomos de la saga de J.R.R. Tolkien, llamados del mismo nombre. Bueno, hay que mencionar además que el proyecto de filmar la trilogía del Señor de los Anillos vino hacia 1994 porque Peter Jackson siempre fue un big fan de la novela de Tolkien, la cual había sido adaptada en series animadas, había sido adaptada en la Unión Soviética e incluso en una película de 1978, pero de una manera bastante con un bajo presupuesto, de una manera bastante distinta a lo que sería esta gran epopeya de el señor, esta épica del Señor de los Anillos que Jackson finalmente terminaría por llevar a la pantalla grande. Muchas veces se creía que la novela de Tolkien era imposible de adaptar al cine, porque no estaba la tecnología, porque en buenas cuentas se requería de demasiados recursos y también porque es una novela densa, compleja. Tolkien crea todo un mundo, con idiomas propios, criaturas que habitan la Tierra Media. Por tanto, era muy difícil, casi inadaptable. Sin embargo, la compañía New Line Cinema, que es compañía que filmaba películas de serie B, casi como por ejemplo Chucky, y que luego de la mano del ahora infame Harvey Weinstein, comenzó a producir películas de gran prestigio, como por ejemplo las de Tarantino, como Pulp Fiction, y también películas ganadoras del Oscar, como Shakespeare in Love del año 98. Con esta productora se hicieron de los derechos de la novela de Tolkien y filmaron. En primer lugar, se supone que Peter Jackson iba a filmar King Kong en Nueva Zelanda, su tierra natal. Sin embargo, el orden de las cosas se invirtió porque King Kong la realizó finalmente el remake, pero el año 2005, que es lo último relevante que ha filmado Peter Jackson, pero ni falta le hace porque El Señor de los Anillos fue su consagración definitiva en la historia del cine. Y el plan B consistía en filmar El Hobbit, en primer lugar, que son las aventuras de Bilbo Baggins, que transcurren cronológicamente en la ficción, ¿no es cierto?, de Tolkien antes de los episodios de los eventos de los 3 libros del Señor de los Anillos, y si es que el Hobbit tuviera éxito, iban a filmar el Señor de los Anillos. Sin embargo, nuevamente se invirtió el orden de los factores y todos sabemos que el Hobbit vino mucho después. Vino el año 2012 al año 2014, también a través de 3 películas, de una manera algo innecesaria porque el Hobbit es un libro bastante más escueto y acá alargaron bastante las cosas y creo que a diferencia del Señor de los Anillos, donde los efectos visuales, por ejemplo, están al servicio de la obra, acá en la saga del Hobbit, los efectos visuales son la obra y son casi toda la obra y es casi ver un videojuego. Pero bueno, lo que nos convoca el día de hoy es El Señor de los Anillos, que cumple 20 años, ¿no? Mencionar que fue un gran éxito de taquilla,
contra todo pronóstico, fue una gran apuesta, pero podía resultar muy bien o bien podía fracasar. Cada uno de sus elementos de esta adaptación cinematográfica de la novela de Tolkien están en una película única que yo creo, a título personal, que no se podría haber hecho mejor o no se podría haber hecho de otra manera. Posee un gran elenco, actores que estaban, por ejemplo, en ascenso, como Elijah Wood, y también actores que ya estaban más consagrados, pero que El Señor de los Anillos desde luego les dio un empujón para impulsar aún más su carrera, como por ejemplo Cate Blanchett, Sir Ian McKellen, que hace de Gandalf, Viggo Mortensen, quien interpreta a Aragorn, también Christopher Lee, fallecido actor, quien interpreta a Saruman. La historia debiese ser más o menos familiar, conocida para todos. Un anillo de poder en la Tierra Media, en la tercera edad de la Tierra Media, que es la Tierra donde todos vivimos, pero que en la fantasía de Tolkien la divide en 6 eras o edades. En la segunda edad se construye, se forja en Mordor, las minas de Mordor, un anillo de poder absoluto, que siempre se interpretó como que era una suerte de alegoría de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, son conocidas las cartas de Tolkien, donde él señala que no es una alegoría, sino que es de alguna manera el influjo del mundo en el que vive y el mundo en el que le tocó vivir, ¿no es cierto? Sucedió la Segunda Guerra Mundial o los acontecimientos bélicos del siglo XX y que por tanto el bien y el mal es inherente al ser humano. Acá existen distintas razas, están los enanos, están los elfos. Legolas, por ejemplo, está interpretado por un joven Orlando Bloom como elfo, ¿no? También sale Liv Tyler como Arwen, la enamorada de Aragorn. Están los hombres como Aragorn, están los hobbits como Frodo Baggins. En fin, están los orcos, que son el ejército de Sauron, el señor oscuro que forja un anillo de poder que aniquila a muchos pueblos de la Tierra Media, pero que este anillo se pierde y luego es encontrado por Bilbo Bolsón, el tío de Frodo Baggins, interpretado, como decíamos, por Elijah Wood, y él debe emprender un viaje con esta comunidad del anillo, que da título a la primera entrega, para destruir el anillo donde fue forjado. De eso trata toda la saga cinematográfica. Son películas todas ellas que rondean las 3 horas o incluso superan las 3 horas. Y existe una versión extendida de cada una de ellas, que están por el orden de las 4 horas e incluso de las 6 horas, como es el caso casi de El Retorno del Rey. Mencionar que El Retorno del Rey ganó 11 premios de la Academia, 11 Oscar, récord que solamente fue igualado el año 97 por Titanic y el año 1959 por Ben-Hur. Nunca ninguna película en la historia de los premios Oscar había ganado tantos premios. Y mencionar también que ganó todo y cada uno de los premios a los cuales estaba nominado. Por tanto, superó en ese sentido a Titanic, que estuvo nominada a 14 Oscar y ganó 11, y también a Ben-Hur. Bueno, estas son, por tanto, 3 películas que fueron bastante exitosas, que marcaron todo un precedente en la historia del cine, nunca antes visto. Fue un éxito de taquilla, fue un éxito de crítica, fue un éxito de público, consagró la carrera de su director. Hubo, por supuesto, detractores que señalaban que lo único bueno que tenía esta película eran los efectos visuales, la dirección artística y los elementos técnicos, pero que no era una adaptación 100% fiel a la novela de Tolkien, que es una novela bastante compleja, es casi una novela rusa, o sea, un desfile de personajes interminables. Existe también, por ejemplo, hay descripción de la Tierra Media y puede estar 20 páginas describiendo la Tierra Media.
Acá la película va mucho más al grano, hay batallas épicas, como vemos en imágenes. Es bastante entretenida, tiene una banda sonora, una de las mejores, yo creo, hechas en la historia del cine. Y en definitiva es una película que marcó la infancia de muchos, que nos marcó cinematográficamente a muchos espectadores, que después la adquiríamos en DVD, por ejemplo, se daba mucho en la televisión abierta y que en definitiva forma parte de nuestro arraigo, de nuestra cultura, de nuestro bagaje como cinematográfico de los últimos 20 años y está a la altura de las grandes producciones de Hollywood, aquellas que ya no se hacen. Un Lawrence de Arabia de David Lynch, por ejemplo, por nombrar algunas de estas grandes sagas. Por lo que nunca es tarde para reencontrarse con la historia del Señor de los Anillos. Además tiene mucha interpretación entre líneas. Por ejemplo, hay toda un simbolismo cristiano católico. Hay que recordar que J.R.R. Tolkien era un acérrimo católico. De hecho, gran parte de la conversión de su amigo, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, que también después se hizo una película bastante menor en su impacto y también en su calidad, ¿no? Se debió a J.R.R. Tolkien y hay muchas, a él no le gustaba las palabras analogía ni alegoría, pero sí hay mucha influencia, hay mucho influjo, hay mucha interpretación de que existiría, por ejemplo, esto no es más que la historia de la redención del pecado y de la lucha del bien contra el mal. Y que de alguna manera, Gandalf, Aragorn y Frodo serían la encarnación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el descenso a los infiernos de Gandalf, en Minas Tirith, en fin, una serie de elementos que uno puede leer entre líneas y que cuyo análisis es muy interesante, ¿no? Hay un autor, Joseph Pearce, que se ha encargado de escribir sobre la Tierra Media en clave teológica, y eso es solo una demostración de la complejidad que reviste esta historia, que no solo es una película entretenida, muy entretenida, una novela que también es entretenida, aunque algo denso de leer, hay que reconocerlo, sino que también nos puede llevar a enclaves insospechados, de todas maneras. Entonces, aprovechar estos 20 años que cumple El Señor de los Anillos, estas 2 décadas, para verla en caso que no la hayan visto. Son películas largas, pero son más largas los maratones de serie que uno en pleno 2021 y pandemia, ¿no es cierto?, se atraca con ellas y nos trae todo un universo que después, por ejemplo, Game of Thrones debe casi todo al Señor de los Anillos, ¿no? Todo un universo con sus leyes propias, con su fantasía, criaturas, en fin, o sea, ver la película, si no la han visto, volver a verla en caso de que ya lo hayan hecho, pero hace mucho tiempo. Hay una remasterización de Peter Jackson que hizo el año pasado, 2020. A mi parecer no del todo acabada. Es mejor ver la versión extendida. Por ejemplo, si uno ya ha visto muchas veces la versión para teatro o estándar, como es mi caso, por ejemplo. Y me imagino que el caso de bastantes espectadores. Y dejarse sorprender por este mundo. Y bueno, quería aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje y revisitar un poco El Señor de los Anillos, que nuevamente cumple 20 años. Y dejarlos invitados a verla, a comentar y también a seguirnos en una nueva entrega en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en la Tierra Media.